Muy buenas tardes. Vamos a hablar de la raíz de la violencia porque este es un mundo que se ha vuelto invivible. La derecha siniestra consigue avanzar como si derramáramos el aceite en un mantel. Ahí se va corriendo en forma constante. Y así uno asiste, ya sin sorpresa, a la victoria de la ultraderecha. Aunque ya cualquier derecha es ultra, si uno lo rasca un poco. Ha ganado en Italia. Y por una mayoría muy, pero muy interesante, junto a Salvini, despreciable, famoso por su rivalidad con los inmigrantes, fíjese. A Berlusconi, uno de los más notables ladrones internacionales de todos los sistemas neoliberales, y a esta joven, Giorgia Meloni. Y juntos, las tres fuerzas de la derecha arrasaron en las elecciones. Casi que es un homenaje, este retorno del fascismo, no solamente en Italia, sino en el mundo entero. Aquí tenemos representantes estelares de ese fascismo. Justo un homenaje, digo, a aquello que ocurrió en 1922, ahora en octubre. Vamos a tener 100 años de la entrada, podemos ver algo de películas, pero también de los hechos reales. La entrada de camisas negras a Roma. Esto sucedió en 1922. Hace 100 años. Bueno, estamos repitiendo la historia. Parece mentira. Veamos ahora de la actualidad lo que sucede. Veamos imágenes de Giorgia Meloni. Giorgia, ahí está la ganadora. Grazie Italia. Está festejando su victoria en estas elecciones que la convierten en la primera ministra de Italia. En un tiempo en el cual tanto nos angustia la economía. Cuando mostrábamos recién a los camisas negras de una película, también están por supuesto las imágenes reales, pero estaban muy desteñidas, por eso preferimos las de una película. Estamos evocando también que habían pasado 3 años de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, el mundo, Italia, estaba hambrienta. Estaba en una situación pavorosa y es cuando ellos sacan ventaja. Salimos de la pandemia, vivimos en el extremo más peligroso, más terrible del neoliberalismo y todo esto ha generado hambre, desilusión, descontento, una decepción profunda, particularmente en los más jóvenes, que son los que tienen menos trabajo, menos oportunidades, los que están más castigados por el sistema. Y su lectura es improvisar odios que les transmiten justamente personajes como estos. Odio al inmigrante, odio al negro, odio al diferente. La derecha siempre aparta. La izquierda se caracteriza por abrazar. La patria es el otro, la patria grande. Pero la derecha aparta. Estos no sirven, estos no valen. Esta mujer tiene un discurso que contrasta totalmente con esto que dice el Papa. El Papa habla de la necesidad de mejorar la economía de los desposeídos del mundo. No será fácil, pero siempre vale la pena escucharlo. Un'economia di pace. Si tratta di trasformare l'economia che uccide in un'economia della vita in tutte le sue dimensioni. Arrivare a quel buon vivere. Una società e un'economia senza giovani sono tristi, pessimisti, ciniche. Se voi volete vedere questo, andate a queste università ultra specializzate in economia liberale e guardate la faccia dei giovani e le giovani che studiano lì. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner en la ONU en 2012 adelantaba un poco el mundo que iba a venir, ciertamente con sabiduría de estadista, porque lo que en aquel momento ella presentaba como una lamentación anticipada, efectivamente ha ocurrido para el inmenso dolor de los perplejos individuos de todo el mundo. Después verán también más razones, más argumentos para poder entender lo que nos está pasando. Porque esta gente que dice cualquier cosa, que odia tanto a través de los medios de comunicación, la televisión, la radio, los diarios, también sucede en Italia. Sin la concentración estremecedora que tenemos en la Argentina, acaso en Brasil, eso no tiene parangón en el mundo, pero igual, la mayoría de los medios son de carácter netamente liberal. Miren lo que pasó con la Constitución en Chile. 95% de los medios opinando que la Constitución era un desastre y prefieren la Constitución de Pinochet a aquella que el pueblo le había arrancado al sistema entregando sus ojos de cientos de personas que ahora no pueden entender el mundo. Bueno, esto es lo que nos cuesta comprender hoy día. Escuchemos aquello que decía Cristina Fernández de Kirchner. Si se piensa el mundo como una totalidad y como una globalidad,
si se concibe que no estamos ante un problema económico, sino que estamos ante un problema político. Porque cuando carecemos de liderazgos que nos indiquen un camino cierto y concreto para superar una crisis económica de la magnitud que tiene el mundo, ya no estamos ante un problema de la economía ni de los economistas. Estamos ante un problema de la política, que no encuentra soluciones ni respuestas ni nuevos modelos para darle solución a estos problemas. Lo importante es replantearse en economía y en política qué errores se han cometido, qué cosas se están haciendo mal, para poder corregirlas, seguir adelante y remontar esta crisis, que de seguir prolongándose en el tiempo va a provocar no ya severos problemas económicos, sino severos problemas institucionales y políticos. Y lo que más miedo me da como militante política desde muy joven y que le ha tocado vivir periodos en su propio país donde no se respetaron los valores occidentales, donde se violaba, se torturaba y se desaparecía gente porque había desaparecido la democracia. El temor más grande que tengo como militante política frente a la falta de resolución de esta crisis es que muchísimos occidentales, que millones dejen de creer que un sistema democrático puede darles las soluciones. Si uno observa la historia de la humanidad, puede observar claramente que los más terribles totalitarismos que asolaron la humanidad fueron precedidos por severas crisis económicas que no dieron solución a la gente, que le quitaron la esperanza y que crearon oídos propicios para los cantos de sirenas prometiendo cosas que todos sabemos que es imposible cumplir. Además de extraordinario, de asombroso, provoca mucho orgullo, naturalmente, una estadista como seguramente no había otro sentado allí, en ese lugar. La anticipación siempre fue así. Recordemos ahora desde la película real, desde lo que se filmó en aquellos momentos, la entrada de los camisas negras de Mussolini. Hace 100 años, parece que esto fuera de Italia un tributo, un homenaje. Ahí están, en su entrada a Roma. Está esa imagen de aquel tiempo y la imagen de ahora tiene que ver de la misma manera con una entrada vía la democracia. Es muy doloroso que esto sea así. Giorgia Meloni, la ganadora de ayer, a los 19 años, reivindicaba a Mussolini de esta manera. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas ça dans les politiciens qu'on a eu dans les derniers 50. ¿Qué tal? Está hablando nada menos que de Mussolini. Vamos a presentarles ahora a Giorgia Meloni de la actualidad, las cosas que dice, pero no seamos indiferentes a simplemente decir, mira qué barbaridad esa mujer. Los que digan qué barbaridad, aquellos que están capacitados, entre comillas, para pensar que lo que dice es bueno para sus oídos, no deben ni estar mirando este programa. Escuchemos escandalizados, los invito, lo que dice esta mujer. No hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos, no a las burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. Contra los diferentes en el criterio, el gusto sexual, contra los inmigrantes, contra los pobres, contra todo aquello que pueda afectar al sistema. Naturalmente, el poder de esta mujer va a ser muy significativo, porque es el brazo político, el poder político que se suma al poder real.
Poder real que en Italia seguirá rechazando de esta manera a los inmigrantes. Esa Europa que tanto robó al África seguirá determinando que es mejor que se mueran en el Mediterráneo, como 60 murieron ahora, que se suman a miles que han dejado la vida en su intento de ir hacia aquellos países donde la vida les podría ofrecer algo mejor. Pero solo los espera la emboscada de la muerte. Está en línea Daniel Wiesenberg, amigo que está en Italia, en Módena, en estos momentos, para darnos una primera impresión personal de lo que acaba de ocurrir ayer. Daniel, gracias por estar con nosotros, te escuchamos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor Hugo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué se dice? ¿Qué sentís? ¿Qué has visto? Mira, ayer en las elecciones lo que se podía ver era gente que iba muy lentamente a votar. La poca participación se notaba en centros electorales que estuvieron abiertos hasta muy tarde, hasta las 11 de la noche. Están abiertos los centros de votación en Italia y se iban llegando a cuentagotas. Es la elección con menos participación en la historia republicana de Italia. Eso también es una de las tantas causas que explica la llegada a estos números de Giorgia Meloni. Por otro lado, de lo que se habla en la calle, hoy se habló mucho de las elecciones, mucho debate a favor y en contra. Que se hable a favor de Giorgia Meloni en público es un dato, porque hasta hace no mucho tiempo era tabú hablar de Giorgia Meloni, hablar de los hermanos, de los Fratelli d'Italia, que es su fuerza política, hablar de las cosas que habla esa fuerza política. Antes no se hacía en público y ahora se hace libremente. Pero más allá de la política, acá la gente está muy preocupada por el precio del gas, por el invierno que se avecina, por los impactos de la guerra en Ucrania, en la energía en general en el país. Y creo que ese miedo también ayuda a entender este voto hacia la derecha, ¿no? Es un voto de miedo, de gente con miedo. La derecha tiene hoy día una desfachatez que está en el enunciado de las palabras de Daniel. ¿Estás en Módena? Estoy en Módena, sí. De fondo podés ver el Duomo de Módena y unos bloques de paja que son parte de la escenografía de una película de Enzo Ferrari, que están rodando durante el día. Está paralizada la ciudad y pasando Ferraris ambientados en los años 50, pasando Ferraris de esos años por la ciudad. Así que ahora son las 12 de la noche y la ciudad tiene poco movimiento, pero todavía se escucha de fondo, no sé si llegan a escuchar a los mozos limpiando los bares con música fuerte. Daniel, muchas gracias. Este contacto con Italia para tomar simplemente un poco del aire que se respira hoy día en ese país. Pero seguimos hablando de la raíz de la violencia. Esa violencia que se nos viene encima y que tiene algunos alivios. Por ejemplo, en Cuba, en una gran reacción histórica, porque ese aspecto era incomprensible en la Revolución Cubana, ahora ganó por amplio margen, cerca del 70%, el matrimonio igualitario. Cuba dijo sí al matrimonio igualitario y a la subrogación de vientre. El referendo tuvo el 67% de los votos, pero al mismo tiempo, en el país de la libertad, me da pena utilizar una frase tan del león nacional, León Gieco, para decir, porque eso se atribuye a ser el país de la libertad en los Estados Unidos. Arizona restableció una ley del siglo XIX que prohíbe prácticamente el aborto. Esta es la manera de poder comparar mundos. Y mira lo que pasa con los trabajadores. Para entender este drama que significa ver ganar a esa mujer, a Giorgia Meloni, pero no ella, sino toda la derecha, llevándose por delante el mundo, homenajeando a Mussolini, diciendo sí, viva el fascismo, viva el nazismo. Un nazi entró a una escuela en Rusia y mató decenas de niños con sus escudos, con sus sentimientos nazis. Es decir, vuelve a germinar en Europa el mal, el profundo mal de lo peor que ha tenido la humanidad, y sin embargo se vuelve a eso. Parece mentira, es que parece las raíces quedaron allí en algún lugar y de pronto empiezan a crecer, como las plantas. Pero estas plantas vienen para causarnos muchísimo mal, no para hacernos el bien. Anaí Rubín, desde Estados Unidos, nos cuenta cómo los trabajadores, fíjese, quedan endeudados
con sus patrones, muchas veces en los Estados Unidos. Los directores de industrias, comercios minoristas, organizaciones de salud, están volviendo a viejas tácticas hacia sus empleados. Los obligan a trabajar en condiciones miserables y los amenazan con endeudarlos si renuncian. Por ejemplo, cobrándoles cursos y capacitación, entrenamientos. Las amenazas estas están respaldadas por las llamadas disposiciones de acuerdo de pago de capacitación en los contratos de trabajo. Ahora, los críticos han comparado esta práctica con la servidumbre y el Senado ya está empezando a investigar numerosas denuncias de abuso. ¿Qué tal? Es decir, el trabajador termina endeudado con el patrón. Es una cosa poco creíble, pero como va a la mano, mire, los CEOs ganan con respecto a los trabajadores. ¿Cuántas veces más? Vamos a poner la información. Es un delirio. No hay ningún tipo de relación. Y esto tomando tan solo salarios. El estudio marca, los CEOs de las empresas ganaron 18 millones de dólares cada uno en 2021. Una relación de 324-1. Por cada dólar que gana un empleado, el CEO gana 324. Es muy cruel, se les va la mano y el mundo asiste impávido a todo esto. Por el contrario, o no vota o se desinteresa de la política. Después vamos a ver un dato notable aparecido en esta edición del fin de semana del cohete a la luna. Para por lo menos tratar de entender qué es lo que nosotros queremos en el programa. Más no se puede querer intentar llegar a ustedes con algo que sea más valioso. La verdad es la información, en este caso, la información objetiva, y ya van a ver de qué se trata. Miren ustedes lo que pasa con Bridgestone. Ahora los tenemos, 35 veces se han reunido, los de Bridgestone y los trabajadores. Bridgestone, que alguna vez elogiamos porque no sabíamos que para dar el bono deja congelado poco menos el salario de los trabajadores. Dígame, ¿será que les importa mucho más exportar? ¿Qué será? ¿O importar? ¿Cuál será la jugada? Porque en este país se hacen falta gomas. Me parece que no es comparable la situación con muchos otros en el sentido de lo que aquí se necesitan. Es increíble, pero en un negocio que tiene que ser seguramente estupendo, ellos no quieren pagarle más a los trabajadores. Cuando les va estupendamente dan un bono, que está muy bien, pero si el bono viene a sustituir otros derechos y cuando llegue el momento del no bono, lo que va a quedar es el salario disminuido, a mí dame el salario, dame primero lo que me corresponde. Y si tenés el bono, si podemos acordar un bono, porque te permito ganar mucho más todavía, perfecto. Supongo que por ahí tiene que haber una discusión. Es una barbaridad, un lockout, en el cual los patrones dicen, bueno, entonces no, así no trabajamos, así cerramos absolutamente todo. ¿Cuánto ganarán para poder aguantar la situación? ¿Y cuántos saben que aprieta al trabajador la posibilidad de quedarse sin trabajo? El gobierno tendría que ver cómo es esto de que amenazan que se van a ir o que van a cerrar o que van a bajar la cortina. Y decirle, señores, no van a bajar ninguna cortina, seguiremos nosotros con el trabajo. Se hará cargo el gobierno, claro, uno piensa después en Vicentín y queda un poco marginado cuando sostiene una idea de este tipo. Pero algo que hacer, no pueden sentarse en medio de discusión y decir, bueno, entonces nosotros cerramos, punto. Si total, deben haber ganado 324-1 los que toman la decisión de parar contra los que están pidiendo por sus derechos como trabajadores. Una barbaridad. Pero después te aparece cada individuo. No me sorprendería que le vaya bien al que voy a poner al aire. A Giorgia Meloni no le está yendo mal, con todos esos disparates. Disparates para uno. Terrible es imaginar que a muchos les suena bien, o que muchos se quedan indiferentes y el 40% no fue a votar en Italia. En la Argentina, un señor Santilli se permite decir, cuando estamos hablando del mundo del trabajo, basta con las indemnizaciones, no sea cosa que echen gente y encima pobres CEOs de 324-1 en la relación económica todavía tengan que pagar indemnizaciones. Esto lo dice Santilli. Estuve el otro día en Quilmes, me agarró un comerciante, me dijo, Santilli, me hicieron un juicio, yo tenía un chico que trabajaba, ganaba 75.000, escuchaste el número, 75.000 pesos por mes. El chico. Trabajó un año, se fue, en juicio. Bueno, contador público, un
un salario por año trabajado, el mejor de los últimos 10 años. Sumale el preaviso, sumale las vacaciones, sumale todo lo que le tenga que sumar. No según la ley. No, según la ley. No puede ser 75.000 pesos, 1,5 millones de pesos. No da, pero no existe el número. No existe el número, Luis. ¿Y le tuvo que pagar eso? No, entonces está en juicio. Y me dice, yo no puedo pagar 1,5 millones. Entonces yo soy un comerciante, me va bien, relativamente bien, pero no puedo pagar 1,5 millones. 1,5 millones, pierdo mi comercio. Eso es lo que piensa para un trabajador. Yo digo, si tomáramos nota nada más de lo que dicen personajes como Santilli, ¿qué trabajador que tenga todavía una neurona en actividad podría votar a un personaje de este tipo? Él dice, fíjate, 10 años, un sueldo por año. ¿Y qué dio ese trabajador durante 10 años? ¿A qué hora se levantó? ¿Serían las 4 de la mañana? ¿Viajaba de noche? ¿Viajaba como se pudiera para trabajar muchísimas horas, para entregar su trabajo mal pago y la plusvalía de lo que deriva su trabajo? Porque el obelisco no lo puede mover una sola persona, lo pueden mover, para decir algo, 500. Quiere decir que la suma de esos trabajos también habría que contemplarlo. Es muy sencillo el razonamiento. Pero él se pone a favor del hombre que le contaba, mirá qué barbaridad, porque no puede pensar en el trabajador, que le dio 10 años, según él, de servicio, de entrega, de dejar pasar la vida nada más que con lo suficiente para comer y ver si puede mandar a sus chicos al colegio. Y este personaje dice lo que dice. Fíjate, Luis, no sé qué, le hablaba al periodista, como confirmando en esa complicidad la razón que supone tener. Y después está la lucha contra los trabajadores docentes, que ellos los perturban todavía más. Con los docentes la tienen Acuña, Rodríguez Larreta, Santilli, de una manera... Es un escándalo. Y por supuesto se suma, ve una posibilidad de desgranar un poco de su fascismo, y ¿quién aparece? En Francia hay 27 institutos para formar docentes. En la Argentina hay 1.500. Todos tienen dueños que son algún sindicalista que es dueño de esa institución. Decime de dónde sacan los maestros para enseñarle a esos maestros. Tenemos que ponerle a los maestros tienen que ser mucho más cultos de lo que son. Pero con Baradel es difícil. No, pero bueno, hay que darle pelea. A ver, yo me animo a darle pelea a Baradel. Hay que darle pelea porque si Baradel nos maneja y tenemos 1.500 institutos de formación, los docentes que vamos a tener, y esto no es contra el docente, porque el docente va a un lugar que le dicen que tiene que ir y hace lo que puede. Ahora, digamos, los docentes tienen que tener la capacidad de enseñar. No importa lo que dice, no sabe lo que dice. Ella sabe que de esta manera eso funciona para los oídos de la derecha, que es lo que está buscando. Y no le falta razón, finalmente. Está bien, si ese es el camino de su vida. Es lo que ella piensa la puede llevar nada menos que a presidenta de la República. Bueno, ¿no la llevó a Giorgia Meloni, que reivindica a Mussolini, jovencita, y luego todo lo que dice es una reivindicación de Mussolini? Y que se convierte en el espantoso homenaje al fascismo que entraba ganador hace 100 años a Roma. Está bien lo que hace Bullrich, está mal el mundo, está mal lo que entendemos de este mundo tan perverso, tan injusto, tan desigual. Ellos apuntalan la incultura, porque la incultura les viene muy bien, porque si solamente dominan al mundo los que pueden estudiar en los altos grados, siempre van a tener el control de ese mundo, y a eso apuntan. Mire lo que dice, bueno, tomemos nota de los chicos del Mariano Acosta, que están tomando el colegio hace unos días. Están las imágenes, y si no, Acuña, como siempre, está la toma del Mariano Acosta y el Lengüita, cuáles son los reclamos de los estudiantes que están pidiendo mejores viandas, modestamente, quisiéramos comer algo como la gente, le destinan, qué sé yo, 40 pesos. Condiciones edilicias, que no se nos caiga el techo, que los baños no sean un desastre. La respuesta de Soledad Acuña, por supuesto, ha sido hablar de que son chicos adoctrinados. Chicos adoctrinados. Veamos lo que dice Soledad Acuña al respecto por la protesta de los estudiantes del Mariano Acosta. ¿Lo tenemos ahí? Recibimos unos manuales que están circulando, que tienen discursos para que los chicos repitan y todas las instrucciones sobre cómo tomar una escuela.
que están siendo fogoneados, repartidos por el kirchnerismo a través de su sindicato UTE y a través de distintos legisladores del Frente de Todos de la legislatura porteña, y están incitando a los chicos a tomar estas medidas violentas. Acuña diciendo que adoctrinaban a los pibes los docentes y demás, cuando sabemos que realmente no es así, porque la realidad es que está todo bien, somos pibes, pero somos pibes que tenemos cabeza, que entramos al colegio y nos damos cuenta cuáles son nuestras necesidades. Y dentro de eso están las viandas, está, poder tener clases y no tener todo el tiempo horas libres por falta de suplentes, o perder clase porque tenemos que ir a buscar bancos a otras aulas porque no están en las nuestras. Bueno, recordemos, cuando hablamos de la raíz de la violencia, lo que pasó en Olavarría hace pocos días. Es una respuesta también para Acuña. ¿Se acuerdan aquellos chicos que en un acto hacían esto como paso teatral? Allá arriba en el balcón se supone que está Cristina Fernández y ellos piden que les tiren un plan para abajo. Es decir, se ríen de quienes hacen planes y se ríen de los que los reciben. Esto sí que es adoctrinamiento. No necesariamente de docente, ni siquiera responsabilidad plena del Colegio Católico de Olavarría, privado, donde esto ocurrió. A la responsabilidad de lo que ellos consumen diariamente, de todo el veneno que termina construyendo el retorno del fascismo. Lo que está sucediendo en Europa, donde para tener alguna chance hay que ser por lo menos enunciarse como derecha, neoliberal. De otra manera no camina. Nada de hablar de izquierda. Santiago Mitre, director de la película 1985, que me salgo de la vaina por ver el jueves mismo, conozco a Santiago desde su primera película, El Estudiante, y fue una maravilla y pudimos hacer algunas entrevistas siempre con una gran impresión de él. Nos sorprende que en su recorrido haya hecho una película que ha ganado un premio importante en San Sebastián en el festival. Escuchemos lo que dice Santiago. A mí lo que me preocupa y por qué me parece que la película la tienen que ver los pendejos es porque que haya pendejos con discursos pro dictadura hoy en día es terrible. Sí. Digamos, y eso ¿todo bien? Habla mal de todo. Sí, ¿viste? total. Como, ¿qué mierda pasó? ¿Cómo puede ser que un pibe de 18 años tenga tal desprecio a la política como para tener un discurso reivindicatorio de la dictadura? ¿Viste? Es triste, es terrible. Eso es qué sé yo, ojalá que esta película colabore un poquitito. Es que me parece sí, que es una cosa muy... Bueno, Santiago Mitre en un momento notable de su carrera diciendo algo que por supuesto es afligente desde su óptica y desde cualquier persona sensible que lo puede escuchar. Sigamos con el mundo del trabajo. Mire lo que estaba sucediendo con los médicos de Buenos Aires, que están haciendo un paro de 24 horas, porque los reclamos que realizan caen siempre en oídos sordos. Aparecerá Bullrich ahora en la mesa de los almuerzos o en la cena, no sé exactamente a qué hora lo hacen, pero aparecerá diciendo que hay que hacer los mejores médicos, porque estos médicos forman a otros médicos, y si no lo forman bien, cualquier disparate le vendrá bien. Trabajadores de la salud harán mañana el paro de 24 horas, son empleados nucleados en distintas organizaciones sindicales y exigen un aumento salarial, modestamente, no se puede vivir como se está viviendo en algunos sectores. En el cohete a la luna, le hablaba antes, aparecieron un par de encuestas, una internacional y una local del CEPA, en la nota de Horacio Berbisky. Me pareció muy importante compartir con ustedes aquello que es los jóvenes al tacho. La preocupación que hace una década expresó Cristina, eso que escuchábamos, por los jóvenes a cuyas vidas el sistema político no les aporta soluciones, tiene una expresión irrefutable. Un trabajo realizado por el Centro de Economía Política CEPA, a partir de la información del INDEC, muestra que desde el tercer trimestre de 2003 al segundo trimestre de 2022, las personas de hasta 24 años promediaron una tasa de desocupación del 22,6%. Y sigue diciendo, en el primer trimestre de este año fue del 19%, y si se proyecta al segundo trimestre la misma variación interanual del primero, habría estado por debajo del 17%. Estos son los mínimos históricos, lo cual implica una marcada mejora durante el actual gobierno. Pero si se compara con los resultados para las demás edades de los trabajadores, sigue siendo
escandalosamente diferente. Una barbaridad. Veamos el cuadro pertinente que nos ayuda a pensar en esto sobre el mundo del trabajo. Ahí está. El promedio del trabajo, hasta 24 años, la desocupación del 22%. Entre 25 y 34 el 9%. Y de 35 en adelante el 5,7, 5,6%. Fíjese lo que pasa con los jóvenes. Esta es parte de la explicación respecto a lo que decía en su momento. Y hay otra encuesta más. Bueno, esto es, el promedio está 24 años de lo que es el empleo no registrado. El empleo no registrado hasta los 24 años es del 59,5. Mire la estafa que le hacen a los pibes de 18 a 24. Entre 25 y 34 es el 36, también es mucho, pero no se compara. Y 29 entre 35 y 49 años. Me quedo pensando en algo que fue muy importante también de esa nota de Horacio Berbisky, y es una consultora norteamericana que salió a preguntar: ¿usted qué prefiere, comer o elecciones? Solamente 3 países fueron capaces de decir: no, a mí manteneme las elecciones, que es a través de eso como vamos a elegir nuestra manera de comer. Mire este cuadro espantoso y alégrese un poco, porque enseguida le voy a borrar un tanto la sonrisa. Los 3 países donde todavía importa más tener elecciones que eso de yo como y andá con las elecciones a cualquier lado, son Argentina, Uruguay y los Estados Unidos. Primero Argentina, segundo Uruguay, tercero los Estados Unidos. Esto marca que muchísima gente se aparta de la política. Y el dato malo para la Argentina es que si bien está entre los que más piensan, primero dame elecciones, para poder elegir modelo para comer un poco mejor, 4 de cada 10 en la Argentina, ya sabemos de dónde pueden provenir, preferían el dominio que ellos ven del poder real, terminar con las elecciones. No le des oportunidades a la democracia. Por Dios, los trabajadores que tomen nota de esto, y quienes están cerca de los trabajadores, que se lo digan todos los días. No hay esfuerzo que sea suficiente. Nosotros hablamos, gracias a Dios, para cientos de miles de personas cada día. Hay muchas más. Y hay que trabajar en cada cédula, porque si el trabajador se da un tiro en el pie, si aquí caemos en la misma indiferencia o caemos en la derecha trágica del mundo, estamos muy mal. Estamos muy mal. Hay que trabajar mucho también dentro de la familia. Veo que los padres son los que menos quieren cambiar el tema de las elecciones simplemente si les aseguraran la comida. Quieren resolverlo democráticamente. Bueno, hay que hablar con los muchachos, hay que hablar mucho con los muchachos, porque están tomados por esos medios de comunicación que están trabajando para esta infelicidad dentro de la que está el mundo. Tengo que recordarle que cada 4 segundos una persona se muere de hambre, y también ocurre en la Argentina y mucho en la América Latina. ¿Y qué vamos a hacer con esos datos? ¿Simplemente los vamos a leer, una estadística para que nos miremos en nuestra casa, en nuestro hogar, con Nuestra Señora o con nuestro Señor, para asombrarnos? No basta con el asombro. Hay que darnos la actividad. Usted se pregunta cuál. Mire, hay formas. Por ejemplo, la ilustración como ciudadano, el trabajo de ciudadano, la persistencia que tengamos en ese sentido. Nos están pasando por arriba y tenemos que defendernos porque hay valores dignos de defensa todavía. Todavía podemos pensar en el otro, podemos pensar en abrazarnos, podemos pensar en que juntos vamos a hacer mucho más, que caminando codo a codo se puede hacer bastante más que apartando al que porque su color o su religión no se puede vivir así, porque terminamos en esto, para mí trágico, que ocurre en Italia. Mire usted volviendo a lo que son discursos, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner, porque después más adelante lo vamos a hacer escuchar a Macri. Pero Macri hace 4 años nos pedía que amáramos a Christine Lagarde. Entonces, allá también en Estados Unidos, ya lo vamos a poner. Por eso, como para hacer promedio anticipadamente, veamos esto que sucedía en Georgetown. Mi gran temor es que los jóvenes, las nuevas generaciones, principales víctimas de la falta de trabajo, principales víctimas de las crisis económicas, renieguen finalmente de estos valores y de estos sistemas si estos sistemas y estos valores no les traen soluciones a sus vidas. Así empezaron
todos los totalitarismos que han tenido origen en la historia. Le hablo a los muchachos, a los más jóvenes que nos estén escuchando. ¿Qué les parece si por casualidad además tienen a su padre con trabajo no registrado, pero aún si lo tienen registrado? ¿Qué les parece que se aumente la edad para jubilarse? Es decir, le están privando de un derecho a su papá, a su mamá. Esto lo quieren desde la derecha. Ya escuchamos lo de Santilli, ya vimos lo que sucede con los médicos, con los docentes, etc. Pero mire este ejemplo, un señor que se llama Humberto Schiavone, naturalmente de la derecha argentina, pidiendo que suban el piso de las jubilaciones. Es una estafa. Están estafando a tu papá, te digo, amiguito, por lo menos para que lo pienses, para que empieces poco a poco en el trabajo de ciudadano, para entender cada uno de estos discursos, porque en lo que dicen ellos, olvídate de lo que te digo yo, en lo que vas a escuchar ahora, en lo que dicen ellos, hay una razón muy buena para estar en la vereda de enfrente. ¿Reforma previsional? ¿En qué sentido? ¿Para cambiar qué? Y hay muchas cosas que podés cambiar. Hay que ver cómo está funcionando en el resto del mundo, hay problemas que tenés de la gente vive más tiempo, hay muchísimas aristas que se pueden tocar. ¿Que modificás la edad jubilatoria? Es un tema que hay que analizarlo, porque la verdad que una persona hoy, una mujer a los 60 años sigue siendo totalmente activa. Pero básicamente el problema con lo previsional es que vos no tenés la masa de activos que te financian a los pasivos. Está bien, pero... es un problema grave. Bueno, hay que aumentar la cantidad de trabajo registrado y este es un esfuerzo que se debe también a este gobierno. Pero no nos olvidemos de dónde viene. Hay que dar un tiempito a las ideas que tienen quienes ahora están gobernando, que seguramente son distintas a la de este señor, de eso no cabe ningún tipo de duda. Ahora, el trabajo del ciudadano es ver si algo que se tiene que hacer todavía no se pudo hacer, pero la inclinación es hacia eso, o si vas a apoyar a los que jamás lo harían porque piensan completamente distinto. Pensaba recién en Macri, que sí cree en eso que dice Schiavone, ya lo ha dicho también él. De la única manera que se arrimó a los jubilados fue para estafarlos con la reparación histórica porque tenía que traer el dinero de su hermano, de su mamá, de sus amigos. Y esto no es hacer así por televisión, esto realmente fue así. Ocurrió, hizo un lavado que llamó blanqueo con el pretexto de darle a jubilados una reparación histórica que satisfizo a una cantidad mínima, pero que dejó a todos los jubilados con 20% menos de ingresos. Esto es lo que pasó. Bueno, también es trabajo de ciudadano entender todo el cipallismo, todo el entreguismo, toda la forma de vivir de rodillas en representación de los argentinos frente a los poderes internacionales, aquella sonrisa, aquella actitud que solamente viéndola se puede describir, y como se puede describir viéndola, sean ustedes lo que la juzguen de Macri hoy, hace 4 años. No sé cómo describirlo, porque estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. Vamos a hacer una pausa y después vamos a entender algo sobre persecuciones que se dan en la Argentina, porque a muchos, a una élite que nos domina, a una élite que tiene como patria los bonos, Wall Street, etc. Este señor le iba fantástico, porque hacía lo que ellos querían. Hay gente que no va a hacer nunca eso, porque no lo pensaría jamás de esa forma, y a la que hay que matarla, o por lo menos ponerla presa. De eso vamos a hablar después de la pausa. Volvemos, amigos, a la raíz de la violencia en nuestro programa. Esa violencia que tiene que ver con determinado tipo de persecuciones mediáticas que se compadecen con los deseos de una derecha que nos insulta todos los días a la inteligencia, pero que además nos tira una enorme violencia,
necesita ganar la batalla cultural, hacerle creer a la gente que ellos pueden tratar mejor al trabajador, al médico, al docente, a esa clase trabajadora. Y por supuesto que no es así, no hay manera de respaldarlo ni con hechos, ni con antecedentes, ni con cifras, ni con estadísticas, solamente haciéndole la cabeza a la gente, barriendo neuronas, trabajando decididamente desde la mentira y no con las verdades, porque las verdades nunca los podrían acompañar. Cuando se habla de lo que está ocurriendo con el juicio de vialidad, que hoy continuó y dentro del mismo panorama de todo lo que se ha podido describir en este tiempo, cuando se habla de ese juicio hay que remontarse muchos años a la persecución lanzada contra la principal víctima que el sistema quiere como consecuencia de este juicio. Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, entre otros me vino a ver un importante empresario de la industria automotriz y también me vio el señor Manieto, diciendo que Cristina no podía ser presidenta. Era mujer, que no iba a sintetizar, es decir, cosa que obviamente tuvo su clara respuesta, ¿no? Es decir, que no eran ellos. Usted tiene que acordarse que acá lamentablemente la decadencia de la dirigencia política, la desesperación de la dirigencia política muchas veces de aparecer congraciada con quienes concentran la economía y quienes concentran mediáticamente la información en la Argentina, lleva a que muchas veces las determinaciones, acá en este país, la realidad concreta que durante las últimas décadas tuvo una importancia muy importante el diario Clarín, encabezado por Manieto y quienes nos acompañan en ese grupo, que ellos quieren determinar quién va de candidato en las elecciones, quién es presidente, si pueden, y después quieren decidir ellos, no lo que votó la gente para que se pueda decidir. Y ustedes tienen que darse cuenta que a Cristina, a nuestra presidenta, desde el propio inicio de su gobierno, al otro día después de haber jurado, prácticamente fue bombardeada permanentemente. ¿Y por qué? Y porque en la etapa que a mí me tocó gobernar, había que ir construyendo espacios, acumulando, buscando consensos que nos permitan salir del infierno. Entonces nos acompañaban muchos sectores que, desde el punto de vista ideológico, por ahí tenían diferencias, pero la necesidad de salir del infierno nos daba coincidencias coyunturales. Cristina, todos sabían, conociéndola, y quienes la conocen, y no la conocían y la conocen, venía a profundizar, venía a consolidar un modelo, y en Argentina, esto lo decíamos nosotros permanentemente, iba a haber un modelo de centro-izquierda, transformador, progresista, y que se reagrupe la centro-derecha en sus distintas facetas, ¿no es cierto?, que tiene, por más que se quieran llamar de una forma o de otra forma. Cristina inmediatamente dijo que uno de los elementos fundamentales era la redistribución del ingreso, tomó determinaciones en ese aspecto, más allá de la discusión si estuvo bien comunicado, mal comunicado, lo importante son las medidas que fue estructurando, empezó un proceso transformador diferente y distinto en la Argentina que no se había hace 50 años, y evidentemente la reacción de los intereses se da. Pasaron 12 años después de esto que decía Néstor Kirchner. Imagínense lo que ha sucedido en esos 12 años, el poder que ha acumulado ese hombre, ese diario, ese medio, ese grupo, esa mafia. Es insólito, no ocurre en ninguna otra parte del mundo, acá solamente es así, y a veces pienso que Brasil con O Globo, con los Mariño, que viene a ser el Manieto de ella, construyó algo parecido, pero como lo de acá no se consigue. Por eso, al cabo de 12 años, ahí habían pasado solamente 2 años, algo más, del ejercicio del gobierno por Cristina Fernández de Kirchner. Mucho tiempo después, ya 12 años después, puede ocurrir que intenten matarla y que una líder del partido de la oposición diga, yo no lo voy a repudiar. No lo repudia. Después dice, no lo repudio porque nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Es que le dijeron lo que tenía que hacer, porque no repudió. Cuando se dieron cuenta que no había una repulsa, porque en el fondo de su corazón no la sentía, entonces le dijeron, qué barbaridad que no haya un repudio. Entonces ella dice, no me van a obligar a repudiar. Ya no lo había hecho. No sé, todo no sé, porque aquí hay una a mi derecha que no repudió mucho. Es una buena... No utilizó la palabra repudio. No, a mí lo que no me gusta es que me quieran obligar
como si fuera una policía de la palabra, a decir una determinada palabra. Yo dije, frente a un hecho de terrible gravedad, yo siempre estoy contra la violencia y por el imperio de la ley. Ahora, lo que no me gusta es que venga una policía de la palabra y que me diga, vos tenés que decir esta palabra y si no dijiste esta palabra, no repudiaste. Si no dijiste repudio, tenías que haber hecho repudio. Claro. Bueno, Patricia Bullrich, que ha tenido un silencio decidido y cómplice, ¿no? Una persona que es la presidenta de un partido político, una señora que es la presidenta de un partido político. Bueno, ha tenido un silencio decidido, cómplice, de no expresarse en el intento de magnicidio hacia Cristina Fernández de Kirchner, que fue vicepresidenta de la República. Bueno, ahora es vicepresidenta, pero fue muchos años senadora, es una mujer de la democracia que la han votado 70 millones de veces y lo que creo es que están en una negación de la democracia, ¿no? También, 12 años después, se produce un atentado como este y los abogados claramente surgen de esos sectores de la derecha, de adentro del Congreso. Estaban trabajando, como recordaba. Si encontramos eso, me gustaría, le pido cada cosa al equipo de producción y sobre la marcha, cuando dijo a 20 metros están los abogados y los asesores de esa derecha que la quiso matar. Bueno, miren ustedes lo que denuncia el diputado Eduardo Valdés. Que me acuerdo perfectamente que en una de las reuniones que tuvimos, con la nueva composición, porque Torres entra a partir del 10 de diciembre último. Ajá. Estaba, entonces no nos conocíamos todavía los nuevos con los que permanecíamos. Sin embargo, Oscar Parrilli lo individualizó a Marano y estaba sentado y no podía estar allí. O sea, era el único que quería participar de una reunión que era solo de senadores y diputados de la bicameral y él estaba sentado allí. Es la única vez que lo vi a Marano porque el senador Parrilli se molestó mucho y pidió que se retirara. Estábamos en los sótanos de la democracia mientras gobernaron los neoliberales. No dicho por la política opositora, por la política de izquierda, sino por ellos mismos. Y de ese sótano de la democracia en el que nos instalaron, cuesta mucho salir. Que desde que existe la democracia existen esos sótanos y que si no nos ponemos de acuerdo para ponerle un freno a los gastos reservados, al Forum Shopping y a una usina de operaciones mediáticas y judiciales, va a seguir existiendo. La inteligencia en la Argentina tiene que tener un rol más sofisticado. Yo me siento muy en estado de indefensión, muy intranquila. Los jueces que me juzgan a mí, ustedes, los que están en la casación, algunos, el fiscal, uno de los integrantes de este tribunal, jugaban al fútbol, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de Macri. Otros jugaban al pádel con Macri en Olivos o lo iban a visitar asiduamente o a Olivos o a la Casa Rosada. Las personas que están detenidas, entre lo que yo considero el jefe de la banda, de esta banda pequeña, material, su abogado, sus abogados, defensores, eran asesores de un senador de la nación, alguien que se sienta a 20 o 30 metros mío. Su asesor defiende al que me quiso matar. La asesora de otra diputada también defiende a ese que... Y si yo me siento un tanto en estado de indefensión. Hoy ocurrió un episodio interesante. Un periodista de La Nación, cuenta la gente de El Destape, creo que Ari, de Jalad, que Sabac pidió una cosa muy particular cuando habló. Es decir, no quería un abogado, quería otro. A ver si acierta a qué abogado imaginaba él. Soy el hombre gris, como pasa Fernando Sabac Montiel sus días en la cárcel. Dejó claro que Hermida no era quien él quería que estuviera allí. Yo no quiero a este defensor, le dijo la magistrada. Yo quiero a Luciani. Eso cuenta La Nación. Bueno, está bien. Él se da cuenta, Luciani es el poder, es Clarín.
capaz de cualquier cosa, lo ha demostrado, ¿cómo no va a defenderme a mí? Y capaz que me saca a flote de esto en lo que entré ni más ni menos que por querer matar a la vicepresidenta de la República y a la líder del único sector refractario que existe con el comportamiento de esa derecha que todo se lleva por delante. Es decir, sacó cuenta, él ve, no sabe que Luciani no puede, por supuesto, defenderlo, él le pide a la jueza, mire, si usted quiere hacer justicia conmigo, que yo tenga un buen defensor, llámame a Luciani. Porque él ve lo que Luciani ha dicho. No nos olvidemos cómo se escribían con admiración sobre el pedido de condena que hizo Luciani. El mismo día que Luciani pedía la condena, ellos estaban cruzando el yate, hay que matarla, se terminó la jarana, etcétera, etcétera. Lo hemos mostrado aquí en más de una ocasión. Entonces, lógico, el muchacho pide, por favor, tráiganme a Luciani, para que con ese énfasis lea, porque es lo que hace, un buen argumento que me deje en una posición un poco mejor. A lo mejor consigue hasta demostrar que la pistola era de juguete, o que la pistola no la tenía yo, o que yo no estaba, cosa que, acompañado por Clarín, perfectamente pueden llegar a decir. Dijeron que lo habían matado a Nisman, dijeron que el atentado era un autoatentado. Eso pasó en la Argentina. ¿Por qué no me van a salvar?, dijo Sabag. Por lo tanto, yo no quiero a usted, señora Hermida, señora jueza, pero por favor, tráigame a Luciani. Pasan cosas muy dolorosas en este tiempo, pero también algunas que estimulan. Ahí está el arte, siempre dando un pleno respaldo a la capacidad, a la potencialidad que tiene este país desde su cultura, desde su arte. Ahí está 1985, la película, premiada también en San Sebastián y que motivó que el Chino Darín, el hijo de Ricardo, dijera esto. Una película que habla sobre la democracia resulte ganadora en una votación popular entre los espectadores es algo hermoso y nos da una linda señal que nos llena de orgullo en un momento en el que pareciera que están creciendo tal vez demasiado algunos discursos que no respetan tanto los valores democráticos que tanto nos han costado conseguir. Así que por eso queremos agradecer porque este premio, además de llenarnos de orgullo a todos los que fuimos parte, nos da la oportunidad de amplificar una mirada y unos valores que creemos que son más que relevantes en este momento tan complejo. Gracias, Esquerrik Asko. Bien, Chino, bien, muy bien. El aplauso coronó la belleza de esas palabras. Bueno, llega Gustavo Silvestre, ni más ni menos, nuestro buque insignia se pone en marcha con minuto 1. No tuve tiempo de contarles, pero se lo va a contar Gustavo, para el fin de semana, para las elecciones en Brasil, para el Lula versus Bolsonaro, material enorme me quedó afuera en el programa. Vamos a tener algo muy particular, se lo va a contar mejor Gustavo Silvestre. Yo le agradezco y lo invito para mañana después de Luli, si Dios quiere. Hasta entonces.